Luz y sal. Espero que te sea útil el video. Lo he estado postergando, pero espero ahorita pueda yo terminarlo sin que las incongruencias onomatopéyicas lo impidan. ¿Qué tanto, qué tanto un padre, qué tanto las huellas psíquicas, qué tanto las circunvoluciones mentales pueden quedar fijas en una persona? No lo sé, en tanto que no sé eh, cómo impactan dentro de la persona y cómo esta persona las discrimina dentro de sí y le permiten formar parte de ese modelo que se repita, y de tal manera que ese modelo, al repetirse, las circunvoluciones marquen una huella tal que se quede de por vida, o por lo menos por muchos años. A esto le vamos a llamar en psicologías traumas, y a veces confundimos trauma. El trauma no es necesariamente una marca negativa, es una marca, punto. Y esa marca debe permitir que una persona, no solamente hoy, sino mañana, pasado, pasado y pasado, recuerde algo. Eso le dirían los seculares, es la trascendencia del ser. Cuando tú te pones a lloriquear o a llorar a tu familiar que se te murió, después de llorarlo, porque tenemos que llorarlo, o bueno, hay quienes no sabemos llorarlo, pero hay que llorarlo, es decir, hay que llorarlo y enterrarlo y demás. Lo que sigue, para que sea lúdico todo ese derroche emocional y toda esa economía emocional que tuviste al dejarlo, es que guardes de él la huella moral, social, psicológicamente hablando, emotiva, en términos de lo que te dejó emocionalmente cuando tuvo ese tipo de comportamientos y conductas contigo, que te permiten ser ese sujeto, ser social integrado que eres hoy, y que te permiten avanzar el día de hoy como un sujeto con sabiduría y con integridad, que cada día es más difícil encontrar esas cosas en el mundo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque afortunadamente ahorita acabo de terminar de dar una clase de psicología, queda todo el conocimiento en la cabeza y empiezas a recordar cosas. Y creo que nutre a lo que yo quería llegar en el video que yo estaba tratando de subir desde el domingo, que no he podido. Eh, y es la idea de cómo un padre puede dejar una huella psíquica en sus hijos que no se pierda, pero una huella positiva. Cuando digo positiva, por favor, entiende desde mi posición cristiana, una huella que recuerde lo que es Dios, quiénes componen la Trinidad, cuál es la ley de Dios, cuál es la ley moral de Dios, cuál es nuestra relación con Dios desde el nuevo pacto, cómo puedo mostrar con amor la ley de Dios a mi hijo o a mi hija, de tal manera que no queden marcados como que tenemos un policía celestial o un amargador de vidas que lo único que quiere es tenernos en angustia perpetua y fastidiándonos todo lo que signifique ser feliz, con pruebas y con retos y con problemas y con etcétera, 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 ¿no? No caer en los engaños de la carne, del diablo o del mundo, no sé quién te diga todas esas cosas, pero pueden estar. Y como de tal manera uno tenga esa capacidad de, aunque haya pasado el tiempo y aunque ya no esté enfrente a ti esa figura paterna, eh, sigas esos consejos, esas ideas que Él te dio, esa enseñanza que Él te dio, y puedas vivir en congruencia con ello, de la mano de Dios, que es lo fundamental. Aquí es lo importante, o sea, no voltear a ver al padre, a la madre, no voltear a ver a la fuente física, horizontal, que te enseñó las cosas, sino voltear a la fuente vertical que le dio esa sabiduría y esa integridad a tu padre, si es que lo tienes con esa integridad y sabiduría congruente con la palabra de Dios. Esto es útil y necesario porque lo que quiero explicar hoy es cómo es que
José, eh, el, el- el protagonista de Génesis, cómo es que José logró vivir como vivió, aunque pasó lo que pasó. Y decía un pastor que se llama Héctor Salcedo, de IBI, que pues era increíble que un niño en una familia disfuncional fuese un adulto funcional. Bueno, habemos varios que hemos crecido en familias disfuncionales, pero por la gracia de Dios no estamos tan disfuncionales, o al menos nos rescató Dios de la basura. Y si no estábamos tan disfuncionales antes, pero estábamos como enemigos de Dios, ahora ya no somos sus enemigos, somos sus hijos, somos sus coherederos, somos sus sacerdotes, sus profetas, somos sus testigos en la tierra de lo que Dios es y espera de esta humanidad, ese arrepentíos porque Dios está con nosotros. Y hay respuestas sorprendentes de Josué en la Biblia, que este señor decía que, pues, no sé, como que el papá no le encontraba pies y cabeza a lo que había vivido con sus hijos. Entonces, yo quisiera encontrar ese hilo conductor, no para encontrar lo inexplicable, sino para encontrar lo explicable. Cómo por la gracia de Dios un padre puede ser determinante en la formación de la palabra de Dios en sus hijos, no a palos, no a gritos, no bajo la neurosis del padre por la visión persecutoria de Dios, sino por el amor, la paciencia, la longanimidad, la bondad, el amor, etcétera, el fruto del Espíritu. Cuando al hablar a nuestros hijos o al estar en comunicación con nuestros hijos o estar en interacción con nuestros hijos, el niño se quede con eso. Es decir, que al final cuando tú te mueras, tu hijo diga Dios, 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 ¿no? Y que tú no seas esa piedra de tropiezo de que cuando te mueras, Dios, 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 ¿no? O no seas la piedra de tropiezo en vida, ¿no? Porque muchos son piedra de tropiezo en vida. Es decir, si rompes tu matrimonio, pues tus hijos se desbalagan y ya no quieren creer en Dios, porque no le creían a Dios, le creían al ser humano que les hablaba de Dios. Y déjame citarte Proverbios 3. Hoy me lo recomendó una hermanita en Cristo Jesús, Marta, y me decía, léelo, y me ponía una oración al final, me decía, Dios mío, dame la sabiduría para enfrentar el día de hoy, para que la sabiduría que yo ponga en juego sea la tuya y no la mía, ¿no? Palabras más, palabras menos, estoy citando la oración y me pareció muy efectiva, sobre todo ahorita que estoy en mis crisis. Entonces, déjame citarte lo que le decía Salomón a su hijo y escucha lo que a lo mejor Dios tendría que decir a ti de. Es decir, escucha a Dios, no escuches a Salomón, escucha, Dios te está diciendo esto. Hijo mío, si eres cristiano, claro, tú ya no eres un bastardo, tú ya eres un hijo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. O sea, no lo recuerdas porque te voy a agarrar a palos, porque te voy a matar a golpes, porque es del infierno, porque es bueno para ti. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Y por qué es importante estar bien con los hombres? No porque te den un puesto, o porque caigas bien, o porque políticamente esté correcto estar bien con los hombres, y menos ahora en la ideología de género, simplemente porque Dios está siendo testimoniado por ti. Tú eres su testigo presencial, es decir, se supone que tú estás vestido de Dios, eres Jesús en la tierra, ¿no? Y no estoy diciéndolo por menos, es una realidad. Cuando te dicen que el Espíritu Santo mora en ti y que Jesús es parte del Espíritu Santo y Dios Padre es parte del Espíritu Santo, entonces tú eres representación en tu vestimenta, en tu comportamiento, en tu hablar, en tu decir, en tu hacer, en tu pensar, en tu interactuar con el mundo como Jesús. Entonces imagínate un Jesús gritando groserías, un Jesús manoseando escuinclas, un Jesús mirando lascivamente, un Jesús amenazando, un Jesús violentando personas, un Jesús excusándose y diciendo
que pues no puede, que está en sus luchas y que no puede salir de eso porque son sus luchas. Imagínate ese Jesús fumándose su cigarro, tomándose su cerveza y diciendo que eso no es pecado. Ese Jesús, otro tipo de prácticas que puedes encontrarte, ¿no? Y que todas nacen de un corazón podrido. Bueno, hijo mío, no te olvides de mi ley. Perdón. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años y de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Eso es parte de Dios. Átalas a tu cuello, la misericordia y la verdad. Escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice fíate del hombre, no fíate de tu papá, no fíate de esto. Un buen padre tiene que decirle a su hijo, fíate de Dios, yo me voy a morir, yo soy falible, yo fallo, yo todos los días incluso te puedo lastimar, herir, y más de lo que ya te herí cuando no era en Cristo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Oh, qué difícil esto, ¿no? Sobre todo cuando tienes estudios y cuando has leído y cuando... o lo peor, cuando ya no encuentras satisfacción en servirle a Dios, ¿no? Porque sientes que tu parte límbica está triunfando por encima de tu parte espiritual. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, te vas a sentir bien físicamente. Porque cuando estás en pecado y cuando estás mal con Dios, de verdad que te sientes quebrado físicamente, fatigado. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, lo primero que tú ganes, dáselo a Dios. Dáselo a su iglesia o no sé, bueno, si tienes iglesia. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lajares rebosarán de mosto. Sobre todo los lajares y dentro de ti, o sea, deja que estés con un cougar en tu casa y con casa de 4 pisos y cosas de esas. O sea, piensa en tu espiritualidad y tus lajares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección. Híjole, dificilísimo, ¿no? O sea, de repente no sales de una y viene el otro palo y no sabes ni cómo hacerlo. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Otra vez, sabiduría y inteligencia, Dios, Dios, Dios. Y los frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comprar con ella. Largura de días están en su mano derecha. En su izquierda riquezas y honra. Sus manos son caminos deleitosos. Sigue hablando de la sabiduría y la inteligencia, dice. Y todas son veredas de paz. Ella es árbol de vida a los que ella echan mano, a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos. O sea, te están diciendo lo que hace Dios con la sabiduría, para que entiendas lo que Dios quiere de ti cuando tú le dices, Dios, dame tu sabiduría. O sea, toda la capacidad que tiene Dios. Y de verdad, cuando revises fisiología humana, te vas a dar cuenta que fuimos hechos por un Dios inteligentísimo y complejísimo. Cuando veas todo lo que nos integra, más allá de lo que nosotros vemos en apariencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destila rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten de ti estas cosas de tus ojos. O sea, voltea a la naturaleza, ve lo compleja que es y date cuenta que eso fue producto de la sabiduría y la inteligencia de Dios, en Dios, por Dios, para Dios.
y serán vida a tu... Perdón, hijo mío, no te apartes de estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, gracia y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. El famoso yugo, ¿no? En el cuello. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuélvete, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni encojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Es decir, si tú no haces caso a todo lo que te acaban de decir, esto es lo que te espera. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Obviamente todo eso es a través del Espíritu Santo, es decir, no ser necio, ser sabio y demás. Entonces, cuando me decía esta niña, Marta, mi hermanita en Cristo Jesús, me decía, pide eso, o sea, pídelo porque te hace falta. Regrésate a leer Proverbios, ¿no? Y yo le agradezco a Dios lo que está haciendo con ella, en ella, porque pues sí es una persona que también está viviendo sus luchas y está peleando sus batallas, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco eso a Dios, ¿no? Eso le agradezco a mi Señor. Y quisiera citarte qué es lo que pasa con Josué. Perdón, con José, porque a lo mejor no lees la Biblia, a lo mejor nunca te acercas a la Biblia, entonces quisiera contarte qué es lo que pasa con José. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, es decir, Israel. Y uno de sus hijos es José. José, siendo de edad de 17 años, es decir, un joven, ¿cómo le dicen ahora? Adolescente. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilbá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, es decir, lo marcaba con algo distintivo, le daba una huella que lo separaba de los demás hermanos, ¿no? Obviamente, pues eso, en una familia de mortales, pues es muy complicado, ¿no? Marcar, queriendo o no queriendo, a los hijos con esas distinciones hace que se despierten las envidias, el dolor, el coraje, sobre todo si estamos alejados de Dios. Yo recuerdo que mi mamá era súper, súper, súper consentidora de mi hermana, y entonces en mis primeros años de infancia yo decía que mi hermana era mi enemiga porque siempre todo era mi mamá con ella y con ella. Mi juventud fue ver cómo mi mamá apostaba siempre por ella, es decir, siempre había cosas buenas y caras para ella, y habían cosas que ella quería, pero también le costó tener a una madre que esperaba todo de la hija. Todas las frustraciones del desarrollo artístico, moral y demás que tenía la madre, pues se las vació a la hija. Y entonces ahí estuvo una de las cosas que trajeron como consecuencia que la hermana se fuera temprano de casa. Bueno, una de tantas. Además, recuerda que somos personas caídas y que tomamos decisiones absurdas, aunque la casa sea un ejemplo de moral, virtud y cristianismo, ¿no? Nada más estoy como comentando algo que la gente luego no entiende en el mundo, que a veces uno también sacude el avispero
y uno provoca cosas, ¿no? Y luego estamos quejándonos porque no entendemos por qué pasaron las cosas, pero es que nos sacudas el avispero. Entonces, esta situación después, cuando no sé qué pasó, maduré, no sé, Dios hizo algo conmigo, no sé, porque espero que haya sido Dios, porque siempre lo bueno es de Él y lo malo es mío. Pues me dejó de importar, ¿no? Era pelear por sacar adelante mi hogar, sacar adelante mi familia, evitar que mi madre se pusiera neurótica y agrediera a mis hermanos y se pusiera loca y se sintiera mal, porque finalmente a mí me dolía mucho verla mal, es decir, he sido muy empático con muchas cosas. Por eso luego no tolero estar aquí todo el día, porque es estar oyendo sufrir animales todo el día, gritos todo el día, agresiones todo el día, ¿no? El día de ayer estuve en la ceremonia con mi Dios, bueno, el domingo, y una señora arremetiendo a manazos a su hijo en plena iglesia, ¿no? Entonces, eso duele. Bueno, a mí me duele, esa es mi cuestión. Entonces, Josué, perdón, José, entonces, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ya trae su túnica de colores, ya viene distintivo, le aborrecían, o sea, aborrecer, odiar al máximo. Y no podían hablarle pacíficamente. O sea que imagínate la infancia y la adolescencia de José, ¿no? Imagínate la guerra que había ahí adentro. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Manojos me imagino que es trigo, o sea, entonces el trigo de él no se inclinaba y el de los hermanos sí. Y entonces oye a los hermanos diciendo, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y les contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ojo, esto ocurre. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. O sea, ve de borrega. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, imagínate el grado de odio que ya tenían contra él, ¿no? Y esto no es barato y no es gratis, o sea, aparte del pecado que tenemos adentro, es esta huella psíquica de la que yo te hablaba hace rato, que desgraciadamente se va formando poco a poco y que empieza a tener más fuerza, sobre todo cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, coartada y todo. Había que aniquilar al muchacho. Imagínate eso, ¿no? Sangre de tu padre, aunque sea tu hermanastro, sangre de tu padre, es una sola carne, por lo tanto. Bueno, había que matarlo. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echando en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.
Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas de bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. O sea, vamos a sacar provecho. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y se lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Te acuerdas que hablaba yo de la empatía? Bueno, estos no tenían ni gota de empatía, ¿no? Simplemente estaban pensando en su beneficio, incluso en no matarlo, porque recuerda que la sangre de un justo y Dios te la iba a demandar de la tierra, y eso lo vemos desde la primera muerte que hubo entre Caín y Abel. Después Rubén volvió a la cisterna, no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Parece que no estaban todos juntos en ese momento, son 12 hermanos, por eso son las 12 tribus de Israel. Y Rubén no estaba cuando se fraguó toda la situación, ¿no? Volvió a sus hermanos y les dijo el joven: no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ojo, ojo. Llegas a tu padre y le dices que su hijo, su carne, la carne de su sangre, etcétera, 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 está muerto. Está muerto. De la mujer que amaba, Raquel, del que había puesto todas sus esperanzas, porque me parece que era el más disciplinado, el más entregado, el que seguramente, por eso quise leer primero Proverbios, seguramente había aprendido la ley de Jehová, seguramente sí hacía caso a los mandamientos, seguramente sí tenía esta idea. Independientemente de lo que te puedan decir las psicologías, de que los hijos menores son los que se llevan la sobreprotección de los padres, la última atención, porque es la última gestación, porque es lo último que vas a tener de fertilidad, como ta, 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 ta. Él era el único que, o sea, es decir, el recipiente, José, sí había recibido la palabra de Dios, sí había entendido la palabra de Dios, sí estaba aprendiendo la palabra de Dios, sí estaba, porque una cosa que tienes que entender cuando hablamos de consentir y no consentir, o sea, tenemos a la misma madre, y a veces la misma madre, consentido o no, te pega y te grita y se vocifera y se pone loca, no importa. Entonces, él sí logró, por la gracia de Dios, él sí incorporaba todas estas ideas, porque en ese tiempo se enseñaba la palabra de Dios, sobre todo Jacob, porque había sido hablado por Dios y había sido instruido por Dios precisamente para formar parte de lo que Isaac y Abraham habían iniciado, que es el pueblo de Israel, ¿no? El famoso pueblo escogido por Dios para formar la nación del mundo. Pero ahorita todavía eran un grupo de pastores en una tierra ajena, errando. Acaban de matar a un grupo que después se va a volver su enemigo, porque violaron a una de sus hermanas, a Dina. Escuchas a Judá hablando, Judá, la tierra de donde va a venir nuestro Salvador. Entonces, sigue escuchando, por favor. Dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, o sea, ha sido despedazado. Ojo, el mismo padre les responde la mentira que ellos querían que él creyera. O sea, solito se echó entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas
para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, José, eh, digo, de entrada, el golpe de saber que tu hijo está muerto, pues ha de ser terrible. El hijo en el que tenías todas tus esperanzas, todo tu amor fincado, toda tu idea de ser el reflejo de la esposa que amaste, por la que estuviste 7 años más trabajando en la tierra y demás, pues ha de ser muy, muy, muy duro, ¿no? Incluso él dice, yo me voy a morir junto con él, ¿no? Y pues no te puedes imaginar el duelo, porque a mí me encanta cuando te dicen, imagínese, ¿no? Pues simplemente es qué dolor tan terrible ha de ser para la vida de alguien, ¿no? Tú ya mataste a tu hijo, tú ya enterraste a tu hijo, tú ya dijiste, me lo quitó Dios, ¿no? Y hay que trabajar con ese trauma, y hay que trabajar con ese dolor, y hay que trabajar toda esa parte que hoy llamamos tanatología, ¿no? El duelo, la pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Um, José entonces es vendido, queda en la casa de Potifar, es comprado por él. Él no, él es en Egipto. Egipto parece que está, parece, no, no estoy diciéndolo como doctrina, estoy diciéndolo como opinión, parece ser la tierra donde estaba el Edén, parece, porque es donde se producen todos los grandes cultivos, las grandes cosechas, las cosas favoritas. Aunque desgraciadamente Egipto es un lugar de idolatría. Bien, llevado pues José a Egipto, eh, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, lo compra un bueno, o sea, uno de los influyentes dentro de. ¿Ok? Mas Jehová estaba con José. Ojo, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó el poder y todo lo que tenía. Ojo, Dios, 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 Dios. Y ojo, y no olvides, fue enseñado por Jacob, fue enseñado por, por Jacob a adorar, a amar, a creer en la ley de Moisés, perdón, en la ley de Dios. Todavía no hay ley, no hay ley de Moisés, pero ya hay un conocimiento de Jehová, ya hay una adoración de Jehová, a diferencia de lo que dicen los liberales, que nosotros éramos politeístas y luego pasamos a ser monoteístas. No, desde Génesis dice, conocíamos a Jehová, sabíamos de Jehová, adorábamos a Jehová. Jacob había hablado de Ebenezer, de Betel, de lugares en donde él había reconocido que había estado con Dios, que Dios era, y Dios ya le había hablado de sabiduría a él, incluso le cambia el nombre por eso. Le dice, tú ya no vas a ser un tramposo, tú ya vas a ser el que va a iniciar con la dinastía, con el pueblo sagrado, con el pueblo escogido, con el pueblo apartado, con el pueblo ungido, con el pueblo que va a ser mi representación en la tierra y en el cual todas las naciones van a ver el ejemplo y van a querer imitarlo. Desgraciadamente nunca se hizo, pero esa era la idea. ¿Okay? Entonces él tenía todo. Paréntesis, yo siempre le digo a Dios cuando yo vaya a algún lugar, a una empresa o algo, Señor, que vean que Dios está conmigo. Nada más, no voy por carne y sangre. Si de ello me das carne y sangre, gracias. Es decir, si me das de comer, si me das un sueldo, si me das un salario. Excepto los días domingos que voy a adorar, le digo, Señor, ahora sí no vengo ni por carne y sangre, vengo a darte las gracias. Vengo a decirte que eres un Dios magnífico y lo vengo a decir en comunidad porque tú así lo solicitas, porque yo te lo digo todos los días en mis luchas y en mis angustias, pero también te lo digo, te lo voy a decir como tú lo mandas, como tú lo ordenas, en comunidad. Bien, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía,
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Mi señor con minúscula, es decir, está hablando de Potifar, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, en cuanto tú eres su mujer. Es decir, me ha dejado a tu cargo, a mi cargo, tu persona, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría yo contra Dios? ¿Ves? Una enseñanza de un padre hacia un hijo, independientemente de que ya lleva separado del padre, todo el tiempo que llevó llegar a la casa de Potifar y demás, el niño no cayó en las tonterías de mi mamá, perdón, mis hermanos me votaron, mi bla, bla, bla. No dejó endurecer su corazón. Él siguió siendo bendecido por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa que estaba en sus circunstancias. Es decir, no se endureció su corazón, como se iba a ocurrir con el corazón de Faraón. Um, Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Y entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó, salió. Y cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad lo que que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a la casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, y él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me has tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y él estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Gracias a Dios, otra vez Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio su gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en sus manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todos los que hacían ahí, todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Escucha dos congruencias, o sea, estaba con Potifar, y Potifar no se veía de nada, el jefe de los presos, y no se veía de nada. ¿Qué quiere decir? Dios te hace responsable, capaz, audaz, diligente, entregado, comprometido y demás, no para los hombres, para Dios, porque estás haciendo todo para la honra y la gloria de Dios. Y otra vez, no se endurece Josué, no empieza a renegar de Dios, no ve a los hombres, ve a Dios, sigue viendo a Dios. Otra vez, lo que bien se enseña nunca se olvida. La gracia de Dios está con él. Ojo, nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo, pero muchas de las veces también le negamos, le volteamos la espalda y estamos preocupados por las circunstancias. Y las circunstancias desgraciadamente nos endurecen el corazón. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, al Espíritu Santo lo contristamos y lo apagamos y perdemos la gracia y sentimos que no está Dios con nosotros. Y lo peor que hacemos, en lugar de
pedir perdón y pedir consuelo y pedir que Dios nos bendiga otra vez con el poder del Espíritu Santo y sus dones y demás. No, le seguimos dando vuelo al enojo, al coraje, a la agresión, a la tristeza, a la apatía, a lo que sea, ¿no? Y cuando nos vienen las tentaciones, pues las agarramos, las queremos agarrar, es más, hasta nos sentimos mal cuando no las podemos agarrar, ¿no? No nos faltan las rameras, las esposas de Potifar, en donde estés, en el transporte, en donde estés. Y el chiste es que ahí está, trágatelo, disfrútalo. Y tu carne te dice, sí, o sea, finalmente todo está mal. Traga un poco de, traga un poco de anestésico para que ya no te sientas tan mal. Y lo quieres agarrar, o sea, porque además, insisto, no es que vayas y lo arrebates, no es que vayas y te dé un arranque de... No, es que por alguna razón que no entiendes, o son pruebas, o son tentaciones, o no sé qué sea. El chiste es que te lo ponen y te dicen, come, come, come. Y la carne es débil. Y entonces es aunar pecado a pecado y a pecado. Llámale cerveza, llámale droga, llámale mujeres, llámale cualquier experiencia que en tus circunvoluciones te provoque un detonamiento de hormonas del placer, tú lo vas a querer volver a consumir. Ese es el problema de las hormonas, son adictivas también. Bien. José interpreta sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno de ellos un sueño en esa misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos a José por la mañana, los miró y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a los oficiales, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, porque parece que hoy hay mal en vuestros semblantes. Y ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y entonces les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ojo, una cosita rápido ahí. ¿Cómo puedes estar feliz en una cárcel? A lo mejor porque es la cárcel del rey, porque a lo mejor tienes más garantías, a lo mejor estás más privilegiado, pero ¿cómo te puedes sentir alegre en una cárcel? Sin embargo, José incluso podía encontrar felicidad en la cárcel. Dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que venía una vid delante de mí y en la vid había 3 sarmientos y en ellas como que brotaban y arrojaban su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo de las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es tu interpretación, 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui botado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves lo comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esta es tu interpretación, los 3 canastillos 3 días son, al cabo de 3 días te quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y la hará colgar en la horca y las aves comerán la carne sobre ti. Al tercer día, que era el cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes, alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de
Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Se va a presentar una necesidad de un sueño que va a tener que interpretar José, lo va a interpretar bien y lo van a poner a cargo del reino. Él va a interpretar 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y él va a decirle al faraón, porque además faraón le dice a sus magos, dice, tuve un sueño, pero además no me acuerdo de él, interprétenlo. No, pues no podemos, si no nos dices, pues no sabemos. Bueno, pues si no me dicen van a morir todos. José platica con ellos, encuentra la respuesta y dice, pues es que hay que, el copero se acuerda que hay un intérprete, que es José, mandan a traer a José, José interpreta, José dice la verdad y el faraón dice, ok, como tú has interpretado el sueño, tu Dios está contigo, otra vez Dios está contigo, entonces por lo tanto tú, porque José le dice al final, tú tienes que poner a alguien a cargo de esos bienes para que en los 7 años de abundancia pues tú almacenes y cuando vengan los 7 años de carestía tú tengas provisión y puedas hacer uso de ella. Bueno, y así lo hace Faraón y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el que va a gobernar. Nadie va a estar por encima de ti, excepto yo, y entonces tú vas a estar a cargo de todo Egipto. José se hace cargo de todo Egipto, y entonces empiezan las hambrunas, y empiezan las crisis, y empieza todo esto, y la crisis es tan fuerte que alcanza a Israel y a sus hijos. Y entonces escucha lo que va a pasar. José para esto ya tiene hijos ahí en Egipto, hace su vida, seguramente ya parece más egipcio que hebreo. Dice, los hermanos de José vienen por alimento. Viendo Jacob en Egipto que había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Es decir, ya empezó la hambruna, él ya está, también te explican cómo va a repartir o reparte la comida, reparte los bienes y todo eh, por la gracia de Dios es eficiente, ¿no? Entonces los hijos cuando escuchan esto, cuando José escucha esto, entonces dice esto, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que les acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Egipto, y José era el señor de la tierra, quien les vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron al rostro a tierra. Y José vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José del sueño que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, para ver lo descubierto del país que habéis venido. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. O sea, son honrados. Tienen la muerte de un hijo en sus manos. Un hijo que nunca vas a saber si se murió, si desapareció, si no. Son honrados. Ojo, el hermano lo sabe, los está oyendo. Dice, pero José les dijo, no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Y otro no perece. Ha de ser aparece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho y afirmo que sois espías.
en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad vosotros y que traiga vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Al tercer día dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra, perdón, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id a llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Yo temo a Dios, dice José. Temer a Dios es mirarlo de manera reverente y decir: Señor, no quiero tentarte, no quiero fallarte, quiero hacer tu voluntad. Porque sí temo a tu castigo, a tu reprensión. No vengo de algo divertido y de algo agradable como para venir a seguir sufriendo. Mi caso particular. Bueno, no te hago el cuento muy largo, porque hay mucho que citar. Te recomiendo que leas Génesis desde el capítulo 37 a prácticamente, ahorita te voy a citar el final. Es el capítulo 46, si no me falla el dato, 37 a 46, y entonces, porque después ya empieza la genealogía, pero bueno, aquí, insisto, no te quiero hacer el cuento muy largo. Según yo iba a durar el video 20 minutos, y ya llevo 50 minutos. Bueno, pero por la gracia de Dios espero que te sea útil. ¿Qué va a pasar con todo este entramado? Va a suceder que José toma a su hermano, regresan los hermanos con su padre, se acaban todas las viandas, dejan al hermano ahí en la cárcel. Después de que se acaban las viandas, les dice el papá: ¿y qué hacen aquí? O sea, vayan por más y vayan con Benjamín. Se llevan a Benjamín. Cuando lo ve su hermano José, ellos sí son hermanos de la misma madre, es decir, no son hermanastros. José llora cuando lo ve. José no puede controlarse. José grita el llanto. José ya había llorado previamente cuando reconoció a sus hermanos. José les pone una trampa, les guarda una copa en una de sus costales, les pone otra trampa, les regresa el dinero de lo que habían recibido. Sus hermanos sienten pánico, terror, o sea, todo es miedo y sentirse acosados. Pese a que se declaran inocentes y buenos, están siempre en temor. Es que quién nos puso este dinero, es que qué pasó, es que la copa, es que todo el tiempo están con miedo. Y de verdad, créemelo, qué insatisfacción se siente cuando estás tragando pecado y después quieres voltear al mundo y sentirte tranquilo y satisfecho de que pase lo que pase y venga lo que venga, Dios está contigo. Porque por alguna razón que no entiendes, tú dices: no, es que Dios no está conmigo. Y si está de espaldas. Y es muy feo, porque incluso tú tienes acostumbrada tu boca a decir bendiciones, Dios te bendiga, haces el bien, y le dices a la gente: no es Dios, Dios te bendiga, quieres que ore por ti, te sientes así, esto y aquello, y sientes que sale de verdad de ti. Cuando estás haciendo el pecado, cuando estás viviendo en el pecado en ese momento, aunque sean 5 minutos, aunque sean 3 minutos, aunque sea muy poco, en ese mismo momento, por alguna circunstancia, Dios te dice: haz el bien, contesta bien, haz bien las cosas, y las haces, pero dices, cuando te dicen gracias y tú quieres decir no, gracias a Dios, así como de, ¡ay!
quieres decir bendiciones y dices, ay, ¿por qué? Porque dices hipócrita, hipócrita. Escucha lo que va a pasar cuando se encuentran sus hermanos, por favor, y espero con eso, con eso cerrar, ¿ok? Am, Voy a tratar de iniciar en la parte en donde Judá intercede por Benjamín. Benjamín es su hermano pequeño. O bueno, voy a partir desde el versículo 44. Espero me tengas paciencia y espero Dios permita que todo quede compactado y yo lo pueda subir. Mandó José, la copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones puedan, cuanto puedan llevar, y pon el dinero a cada uno en las bolsas de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, es decir, de Benjamín. Ya fueron por Benjamín, ya lo trajeron, ya van de regreso otra vez a su casa, ya los despidió. Y entonces les dice, y él hizo como dijo José. Y venido de mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles por qué habéis hecho mal por bien, y por qué habéis robado mi copa de plata. ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer a la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata y oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Es decir, ellos dicen, estamos tan seguros de que estamos haciendo las cosas bien, mata al que la tenga y nosotros nos quedamos de esclavos contigo. Dice, ojo, Benjamín es al que se le puso, Benjamín es al que ama Jacobo con toda su alma, muere por él, porque era José primero, pero queda su otro hijo, es otra vez descendencia de Raquel, de la mujer que amó toda la vida. Al otro hijo él ya lo enterró en su mente y en su vida. Entonces escucha, y él les dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, derribaron cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo. Buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra y le dijeron, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad en tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Aquí es muy chistoso porque dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Yo no sé si ahí se acordaron de todas las tonterías que habían hecho con José, no sé si se acordaron de todos los pecados que tenían encima, pero ellos no sienten que les engañaron, sino sienten que Dios les está poniendo una prueba de que no son buenos, de que nunca han sido buenos, de que no han actuado de manera pura, limpia y sana. Sigo leyendo. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. O sea, no lo voy a matar, él se queda como mi siervo. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable
tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, Judá el mismo que dijo, vamos a venderlo. Mi señor, mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y su hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Ojo, murió. Miente. Y solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Es decir, cuando los regresó, les dijo que si no lo traían no les iba a vender nada. Perdón, que no le iban a regresar al otro hermano porque eran espías, ¿no? Entonces lo trajeron. Y dijiste a tus siervos, vuestro hermano menor no descienda con vosotros, no veréis más mi rostro. Entonces aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo le contamos las palabras de mi señor, y dijo, vuestro padre, volved a compraros un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Ojo, entonces tu siervo, mi padre. ¿Te acuerdas que todos iban a inclinar? La luna, el sol y las 11 estrellas. Tu siervo. O sea, ya todos son siervos de José, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y es hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Reiteran, siervo, 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 siervo. Como tu siervo salió por fiador, Judá, del joven con que mi padre, diciendo, si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y el joven vaya con sus hermanos. O sea, Judá se había ofrecido que si él no regresaba con el hijo, él se prestaba para pagar la sangre por la sangre. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, para no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. O sea, no vieron el primer mal, no vieron el daño que le hicieron cuando vendieron a José. No les dolió y no se arrepintieron, porque lo hicieron. Y porque siguen diciendo que él murió, siguen sosteniendo la mentira. José se da a conocer a sus hermanos. No podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a José, a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Y entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis. Ojo, ahí va. Es esta parte, espero que hayas aguantado todo el video. Esta parte es maravillosa. Aquí es donde te estoy diciendo que lo que te leí primero, Proverbios 3, tiene sentido en Génesis 45, porque ¿quién te enseñó primero a creer en Dios? ¿Quién habló contigo desde
tu primera infancia, quién te dejó hasta los 17 años enseñándote la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios, la misericordia y la verdad de Dios, todo lo que te leí en Proverbios. ¿Quién te lo enseñó? Tu padre. ¿Quién tenías en Egipto que te siguiera enseñando de Jesús y de Dios, perdón, de Dios, del ángel de Jehová, que era la preencarnación de Jesús? ¿Quién te hablaba de cómo vivir en Jesús? ¿Quién te hablaba mira, Jehová me dijo, Jehová me llevó, Jehová me mostró, mira, Jehová, luché con él, mira, Jehová me rompió, me contrajo un cartílago y por eso soy cojo, pero ya me cambió de nombre, pero me bendijo, pero él me dijo que hasta que yo no peleara, él ya me quitó lo tramposo, él me purificó, él me limpió, él me convirtió, él me hizo nueva criatura en Cristo. ¿Con quién hablaba? O sea, ¿a quién tenía? ¿Qué Biblia tenía? ¿Qué internet tenía? ¿Qué libros tenía? Él aprendió egipcio, él aprendió idolatría, él aprendió ciencia y sabiduría de Egipto, que era muy grande y muy alta. En algún video por ahí hablé de Egipto y de su sabiduría porque lo di para una clase de universidad. Ellos crearon la escritura jeroglífica. Ellos también eran idólatras, ellos tenían una democracia en donde podían ser hombres y mujeres líderes, sacerdotes y demás. Ellos tenían todo el poder, o sea, aquí te lo están diciendo, ellos tenían todo el poder sobre esta tierra conocida. Entonces, ¿qué aprendía él? ¿Qué sabía él que fuera cristiano, que fuera de Dios o que fuera de Jehová o que fuera... Solo se quedó con lo que aprendió de los 0 a los 17 años con su padre. Se acabó. ¿Y por qué digo su padre? Porque era el que te tenía que enseñar la religión, ¿no? O sea, él era el que te enseñaba la religión, la moral, el trabajo. Él tenía esa ordenanza y por eso te leí Proverbios. Está hablando un padre a un hijo. Por favor, escucha. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios delante de vosotros. Ojo, o sea, lo vendieron, terminó en la casa del, del, del jefe de Potifar, pasó a la cárcel de Egipto. Este, o sea, no eran miel en hojuelas, no eran miel en hojuelas. Y sin embargo él dice, no os entristezcáis, porque me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Un pastor que aprendió costumbres de administración, que aprendió, etcétera, etcétera, que seguramente en Egipto le deben haber enseñado el triple o el cuádruple, no lo sé. Un muchacho que no tenía acceso a Cristo, a las enseñanzas de Cristo, que no tenía como los demás tenemos Biblia todo el día y nunca la abrimos. Tenemos predicaciones todo el día y no las leemos. Tenemos iglesias que nos quieren el lunes, el miércoles o el viernes, además del domingo, y nunca vas. Tenemos a Dios en nosotros y actuamos como si estuviéramos en el mundo, viviéramos del mundo y Dios estuviera en su cajita guardadito hasta que regresemos, como hámster en su jaula, hasta que nosotros le demos oportunidad de hablar con nosotros y estar con nosotros y jugar un ratito con nosotros. Jugar al cristianismo un ratito y luego nos lo volvemos a meter en su cajita y nos volvemos a regresar al mundo. Pero eso sí, decimos que, sí, ser cristiano, es dificilísimo y se ve que somos cristianos y vivimos como cristianos. Nunca oyes hablar de Dios, nunca oyes que la gente se conduzca como cristiano, nunca oyes que...
Hoy es que hablan como el mundo, visten como el mundo y huelen a mundo, incluso dentro del templo. Pero, uy, sí, no, qué bárbaro. Es dificilísimo ser cristiano. Y van vestidos como mamarrachos, van vestidas como prostitutas, pero es dificilísimo ser cristiano. Por Dios. No, no quiero saber si hay persecución. Y de seguro votan por Morena. Pero bueno. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Cuando doy una clase y me aplauden, a Dios. Cuando traigo una ropa que gusta, Dios me vistió. Cuando algo en lo íntimo lo logro hacer, Dios lo hiciste tú. Es difícil, yo sé que a veces es difícil, a veces ni siquiera lo recordamos, pero inténtalo, date esa oportunidad. Siempre reconoce y da gloria y honra a Dios. Adorar a Dios, honrar a Dios, darle honra y gloria es agradecer en lo íntimo, en lo mucho y en lo poco, reconociendo que todo lo tienes por Él. Esta oportunidad de hablar contigo la tengo por Él. Espero en Dios que esté santificándose lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, que esté la palabra de Dios por encima de mi palabra, que los juicios que estoy diciendo sean los juicios de Dios, las precisiones de Dios. ¿Por qué? Porque no podría estar así, porque ahorita tendría que haber gritos, estéreos, perros aullando. Yo no tendría que estar aquí, tendría que estar muerto, paralítico, roto, quebrado, enfermo. Sin embargo, estoy aquí, por la gracia de Dios. Y espero que el video quede y espero que Dios le sea útil para él, para que mañana alguien lo vea y diga, Dios, uno, que entiendan que Dios es primero y antes que cualquier otra cosa. Dos, que Dios demanda de los padres la buena enseñanza de la Biblia, de Dios y de sus ordenanzas, del ministerio vivo, andando, caminando. Y Dios es el único que merece la honra y gloria al final, al principio y por los siglos de los siglos. Y que no tenemos excusa para pecar. No tenemos excusa. Date prisa, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y en todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a sus hermanos y lloraron sobre ellos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id y volved a la tierra de Canaán, y tomad vuestro padre, vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto, y tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y los suministró víveres para el camino, y cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos, y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino, y se despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto,
y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, pues no lo creía. O sea, ya había matado a su hijo, ya lo había enterrado a su hijo, ya había sufrido su dolor, ya se había resignado tal vez a su dolor. Y resulta que su hijo está vivo. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros de José, enviaba para llevarlos. Su espíritu revivió. Su espíritu revivió. Y entonces dijo Israel: Basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. Se reúnen otra vez. Muere, muere Jacob en, en, en Egipto. Y um, y todavía hay un pasaje, estaba yo buscándolo, hay un pasaje, y me acabo de topar con una profecía de Jacob, pero no. Este, ahorita quería citarte esa parte donde los hijos, eh, donde los hermanos le vuelven a decir a José: eh, ya murió nuestro padre, no nos vayas a hacer algo. Aquí está, 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 aquí está. Gracias, Dios mío. Aquí va a acabar Génesis en el capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, fíjate, todavía todo lo que había pasado, todo lo que se había resuelto o que había dicho José, que él no tenía ningún rencor, ni ningún odio, ni ninguna nada. Ah, bueno, ellos todavía lo siguen trabajando, porque imagínate el grado de odio que tuvieron, que no pueden entender que haya un grado de perdón y que un grado de entendimiento, de sabiduría y de integridad, de decir: ustedes olvídense, no lo hicieron ustedes, lo hizo Dios a través de ustedes. Ustedes pecaron, sí pecaron, y grandemente, y Dios tenga piedad de ustedes. Pero yo sé que esto lo hizo Dios para ustedes, para darles bien a ustedes, para que se cumpla la promesa de Dios, del pueblo escogido de Israel, que pueda tener prosperidad. Y la va a tener. O sea, se va a super desarrollar, se va a hacer un gran pueblo, después va a sufrir aflicción por los nuevos gobernantes, y después va a aparecer un Moisés que los va a sacar y los va a liberar como un pueblo libre, que es lo que ya vas a ver en Éxodo y que vas a ver en los libros siguientes del Pentateuco. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, ya murió la cabeza, nos va a destrozar. ¿Qué es lo que sí hicieron en casa? Bueno, eso sí hicieron en casa. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Pues eso nunca lo dijo Jacob, o sea, nunca aparece registrado en las escrituras. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí siervos tuyos, por siervos tuyos. Y él les dijo: José, no temáis. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Otra vez, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José
110 años, y vio José sus hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, y fueron criados sobre las rodillas de José. Ojo, Efraín, de donde van a ser David y donde van a ser nuestro Salvador, Señor nuestro, Jesucristo nuestro Señor, por parte de María, precisamente. Y José, no es cierto, de Judá es ella, de Efraín es David, la descendencia de David. Obviamente Jesús nace a través del Espíritu Santo, pero es de su descendencia. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, perdón, y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a sus hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Gracias a Dios de un padre como Jacob, con todos sus defectos, con todos sus errores, con toda la familia disfuncional, con todo su consentimiento, pero echó la semilla en buena tierra y Dios hizo buena tierra de José. Yo sigo pidiéndole a Dios que este poco tiempo que yo tengo de conocerlo y el tiempo que Él me deje, que espero que sea poco, yo no pierda eso y que me avergüence cada vez que mis manos quieren tocar lo que no debo, mi boca quiere probar lo que no debe y mi mente quiere hacer lo que no debe. Y espero que mi hija un día vea esto y que un día yo le pueda decir, hija, arrepiéntete, Dios está entre nosotros. Luz y sal, Dios te bendiga, ojalá lo veas, ojalá te edifique, ojalá te sirva tanto como a mí, ojalá te invite a leer la Biblia, ojalá te invite a ser un mejor, un mayor Padre para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por poderlo grabar, gracias a Dios, independientemente de que lo pueda subir o no, gracias a Dios porque necesitaba decir esto, para la honra y la gloria de mi Señor.